Muy bien, amigos, vamos a entrar ya de lleno a la presentación del libro. Vamos a dar lectura al proyecto de declaración que ha sancionado el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, que dice lo siguiente: visto este proyecto de declaración presentado por los concejales doctor Hugo Dante Mujica, profesora Miriam Susana Leguizamón, señor Marcelo Mancilla, procuradora Karina Alejandra Sar, profesor Juan Marcelo Santana, profesora Marcela Noemí Sosa Ruiz y señor Luis Marcelo Abregú del bloque Frente Vecinal y Popular, referido a declarar de interés municipal y cultural la presentación del libro Anomalías del autor Nicolás Martín Gómez, asunto reservado, con ingreso, tratamiento sobre tablas y aprobación unánime del honorable cuerpo en sesión ordinaria de fecha 21 de febrero del año 2019. Y considerando que el joven Nicolás Martín Gómez hace la presentación y lanzamiento de su libro Anomalías, donde cuenta mitos, sucesos y leyendas, que dicho lanzamiento se va a efectuar el sábado 2 de marzo, donde habrá una charla con el público en Confitería Cañete, que es loable destacar que jóvenes talentos de la cultura de nuestra Ñatuya nos brinden tan notable aporte cultural como las expresiones escritas en líneas con la concreción de un libro, como en este caso, que son atribuciones del Consejo Deliberante sancionar ordenanzas sobre materias inherentes a políticas como educación y cultura, como lo estipula el artículo 62 de nuestra Carta Orgánica Municipal. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de Ñatuya declara, artículo primero, de interés municipal y cultural, la presentación del libro Anomalías del autor Nicolás Martín Gómez, a realizarse este 2 de marzo en Confitería Cañete. Junto al intendente y a la concejal Karina Sar le van a hacer entrega, por favor, de esta declaración para Nicolás. Un poquito más allí, al centro, por favor. Nicolás Martín Gómez nació en Ñatuya el 9 de noviembre de 1986. A los 18 años trabajó como periodista aficionado para el semanario El Heraldo, que era editado por su ex profesor y periodista del Nuevo Diario, Néstor Escobar. Fue bajista en distintas agrupaciones de rock y organizó el festival Ñatuya Rock en los años 2006, 2008 y 2013, ayudando a muchas bandas ignotas de la zona. También creó y editó de manera totalmente independiente la revista Amateur del mismo nombre, donde tuvo oportunidad de entrevistar a grandes artistas nacionales. Como dibujante, ilustró el libro de relatos y poemas llamado De Soles y Viento Norte, del autor Carlos Cejas, publicado en noviembre de 2015. En su ópera prima, Recordando Melodías, historia de la llamada música moderna de Ñatuya del año 2016, relata la historia de la música beat y progresiva de su ciudad, desde sus inicios, a principios de los años 60, hasta la actualidad. Esta obra resultó ganadora del Premio Faja de Honor Provincial 2017, entregado por la Sociedad Argentina de Escritores en el rubro Historia de la Cultura, Música. Creador de la revista infantil Zorrinito, destinada al público infantil de su ciudad. También forma parte de la antología Suma 2015-2016, participando con un cuento titulado La Cruz Blanca, y de la antología 2018 de Editorial Tayel con El Condenado. Es miembro activo de SADE, Sección Santiago, y de Suma, Colectivo de Arte. También dentro de este libro está la biografía de Samuel Bossini, que es quien hace un prólogo maravilloso de lo que vamos a compartir ahora. Samuel Bossini también nació en Ñatuya el 6 de enero de 1957, publicó los libros de poesía Navío, El Sonido y la Furia, Para una fiesta nocturna, Oscura Tierra, Mundo Natural. Residió en Europa entre los años 1983 y 1989. Sus poemas y textos fueron publicados en diarios y revistas de Argentina, Chile, Uruguay, México, España, Estados Unidos y Ecuador. Ha participado en mesas de poesía y pintura junto a destacados artistas y dirigió diversas revistas. Las ilustraciones del libro estuvieron a cargo de Raúl Ibarra, también nacido en Ñatuya, un 30 de mayo de 1951. Se radicó en la ciudad de La Plata en 1971
Egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, estudió dibujo con grandes artistas y profesores, lleva realizadas más de 100 muestras colectivas allí en La Plata desde el año 1975. Es profesor titular de la Cátedra de Dibujo 1 de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y en la Escuela de Arte de Berisso. Bueno, son autores de los dibujos, del prólogo y por supuesto también la biografía de Nicolás Gómez, que hoy nos vuelve a presentar este segundo libro de una narrativa atrapante, muy buena, un libro que no ni cansa la vista ni cansa el intelecto. Es muy atrapante porque son esas cosas que nosotros fuimos creciendo con esa tradición oral de alguna de esas cosas y que hoy las tengamos plasmadas en un libro es una gran alegría. Nico, tu público, tu familia, tus amigos te reciben con este aplauso y escuchamos la presentación de él. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar aquí, por acompañarme en este momento tan importante para mí. Antes que nada, bueno, por supuesto agradecer a la Municipalidad de Ñatuya, al señor Intendente, concejales, que hicieron posible este evento, ¿no? Y le cedo la palabra por un momento al señor Intendente para que se dirija a ustedes. Gracias, Nico. Buenas noches a todos, gracias por la presencia. Sinceramente, este tipo de acontecimientos llenan el alma porque Ñatuya, más allá de que haya sido cultural siempre, porque han abundado las expresiones culturales en todos sus espectros, en todos sus aspectos, siempre la renovación de la cultura en cualquiera, como decía recién, de sus habilidades o posiciones o como quieran llamarle, va elevando el espíritu. La presentación del libro de Nico es un acontecimiento único, más allá de que sea su segundo libro, pero siempre el nacimiento de un nuevo hijo es un acontecimiento único. Por eso quiero felicitarte, desearte éxitos en esta carrera, que no sea el último, que hayan muchos más e invitarlos a todos a acompañarlo a Nico y que cada uno de ustedes en las expresiones culturales en las que se destaquen siempre lo sigan haciendo. Siempre va a haber alguien que lo va a acompañar. Así que Nico, mil felicitaciones y a seguir en este camino. Muchísimas gracias. Bueno, yo vengo a representar al Consejo Deliberante. Para mí ha sido un honor presentar el proyecto de la presentación del libro de Nico, porque como un joven uno lo ve y nos hemos criado juntos, digamos, es prácticamente a la misma edad, y es un placer ver que culturalmente algunos jóvenes siguen el camino, el buen camino, digamos. Así que para mí, como les digo, un honor presentar tu proyecto, Nico. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras, ¿no? Que son cosas que lo alientan a uno a seguir en esto que uno trata de hacer, ¿no? Uno que trata de aportar a la cultura. Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que se trata esta presentación, ¿no? Sobre el libro que se titula Anomalías, Enigmas y Leyendas de Ñatuya. Este es mi segundo trabajo, bueno, como ya se mencionó. Se trata principalmente de historias que muchos los conocen tal vez por de manera oral, que pasaron de generación en generación. Algunas incluso son desconocidas también por algunas personas, que bueno, a medida que iba escuchando las distintas versiones, distintos relatos, entonces ahí surge en mí la necesidad de plasmar esto para que quede registrado, ¿no? Para que quede registrado para la posteridad de alguna manera,
Todas estas historias que forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de la ciudad. Bueno, me contacté con distintas personas, testigos directos de estos hechos, porque son distintas, cada capítulo es una historia distinta. Y bueno, lo que buscaba con esto era no historias sueltas, digamos, no historias, relatos, porque cuando la gente se había enterado, algunas personas o cercanas a mí se habían enterado que había comenzado con este proyecto, me decían, por ejemplo, que tal persona había visto algo extraño, algo llamativo, algo fuera de lo común, o que había escuchado una vez una historia, pero no era lo que yo buscaba. Yo buscaba historias que sean vox populi, como se dice, o sea, conocidas por mucha gente, que tengan un fundamento, ¿cómo llamarlo? Una base real de credibilidad. Entonces busqué distintos testigos de la misma historia y en base a sus narraciones, a sus testimonios, bueno, se dieron forma a estos relatos, que creo que el resultado final es bastante interesante. Bueno, ya van a tener la oportunidad de verlo. Incluso después voy a invitar aquí a un amigo que me ayudó mucho con esto, que me dio la idea de plasmar estas historias, que también es testigo de uno de los hechos narrados aquí. Y bueno, yo pienso que el tema de misterios, de leyendas, siempre son atractivos para el grueso de la gente, ¿no? Mucha gente siempre se siente atraída por estas historias. La mayoría de nosotros siente atracción por estos hechos insólitos o fuera de lo normal, que se salen, ¿no?, de la línea de lo cotidiano. Para que me entiendan mejor, porque soy mejor escribiendo que hablando, les voy a leer la introducción en el que explico un poco esto. Gracias. Tal vez fueron las historias de cuentos de la cripta o de la dimensión desconocida que apasionadamente seguía en la pantalla durante mi infancia. Quizá los primeros cuentos de Lovecraft que llegaron a mí casi por casualidad en mi adolescencia. ¿Acaso la influencia de Edgar Allan Poe o de Stephen King que tanto leí ya en mi adultez? Puede que un poco de todo aquello. Lo cierto es que el misterio y el escalofrío que producen ciertos relatos es algo que resulta poderosamente atrapante. ¿Cómo escapar a un cuento poblado de espectros y sucesos sobrenaturales? ¿Quién puede eludir una historia que encierra un misterio de nunca develar? Al menos para mí resulta imposible. Más aún, si existe un agregado que hace a estas historias totalmente perfectas: el hecho de que sean reales. A no confundir, amigo lector, no soy un ingenuo creyente de cualquier chisme carente de seriedad o fundamento. Todo lo opuesto. Soy un convencido de que ante algún relato llamativo cuyo origen se supone surgido de la realidad, no se debe caer en las redes de la credulidad al primer salto. Por el contrario, creo y sostengo que debe indagarse hasta el más mínimo detalle para tratar de deducir lo real de la historia en cuestión. Debemos comparar diferentes y variadas versiones de los supuestos testigos o conocedores de los sucesos, para de esta manera constatar o no la veracidad de los relatos. Esto es lo que intenté en el presente libro: investigar historias extraordinarias acaecidas en la ciudad de Ñatuya, recurriendo a diversas fuentes fidedignas y reproduciendo aquí sus testimonios, procurando dar forma a los diferentes relatos, armar un rompecabezas de narraciones orales. Los más escépticos puede que consideren totalmente inverosímil lo expuesto aquí, mas yo solo me limitaré a transcribir lo recabado, dando fe de que todas y cada una de las historias presentes en este trabajo merecen ser contadas. Mucha gente piensa que al hablar de enigmas y leyendas nos inclinamos siempre a lo sobrenatural, a lo paranormal. Él no es totalmente inclinado a esa rama el libro. Son historias, si bien por supuesto hay menciones a esa temática,
Son historias que han sido bastante extraordinarias y fuera de lo común, como ya lo dije. Como por ejemplo, la primera que forma el primer capítulo, que se titula, la he titulado El día que toda Ñatuya miró al cielo. Y les voy a contar un poquito. Resulta que allá por el año 1973, algunas personas, muchas personas, habían notado en el cielo como una formación de nubes o algo fuera de lo normal, de forma esférica, de colores llamativos. Y bueno, en ese momento, hubo distintas reacciones en las personas que lo habían avistado. Algunos se habían preocupado, se habían asustado, muchos no sabían qué era. Incluso algunos pensaban que se trataba de algo, digamos, que lo veían más del lado de la religión, de sus creencias religiosas. Bueno, hubo distintas reacciones. Cuando veo que un amigo aquí presente, que ya lo voy a invitar a que cuente su versión, publicaba algo sobre esto en el Facebook, ahí surge en mí la necesidad de investigar este caso. Entonces veo que más gente comentaba, por ejemplo, sí, yo me acuerdo, sí, era así, era así. Me contacto con estas distintas personas y y cada uno me cuenta su versión de los hechos. Me pongo a investigar diarios de la época, me pongo a investigar en internet, en diarios nacionales también de la época que había. Y ha sido catalogado. Ahí me entero que había sido este hecho, había existido, había pasado, había ocurrido aquí, se lo había visto aquí y se lo había visto en distintos puntos del país y fuera del país también algunas personas lo habían visto, según lo que me había informado en los diarios de aquella época. Pero el gobierno, la explicación oficial era que eran experimentos meteorológicos, cosas por el estilo. Pero esa sensación de desconfianza, de miedo en la gente, perdura incluso hasta nuestros días. Siguen dudando de aquella explicación, ¿no? Me gustaría invitar a mi amigo Fabián Ortiz a que nos cuente un poco su versión de los hechos, para que vean que no es locura mía. Sí, muy buenas tardes a todos los presentes. Y quiero también felicitarlos, aprovechando esta oportunidad, a los añatuyenses que se ve que le están dando prioridad también a estos temas culturales. Y a personas como Nico, que están dedicando su vida por sobre todo a desarrollar su vocación y también enriquecer el patrimonio de su ciudad. Ahora paso a contarles cómo ha sido el suceso Resulta que corría el año 72, era noviembre, una tarde calurosa. Yo había ido con mi familia a la casa de mis abuelos a pasar el día como se acostumbraba antes. De golpe miramos al cielo, eran unas esferas enormes de diferentes colores. Claro, imagínense, yo tenía 8 o 9 años, estaba totalmente impactado, no solamente por lo que veía, sino por lo que sucedía alrededor. Una vecina muy practicante, digamos, de la religión de ella, salía con la Biblia a los gritos a la calle, diciendo que el Salvador ya se venía. Y todo eso aumentaba la tensión. Y el comerciante de la esquina decía, esta está loca. Era todo un circo a la vuelta. Pero se asombraban y como siempre, cuando la gente veía algo raro, me decía, no, eso debe ser un experimento. O porque si uno decía eso debe ser un ovni, decía, este está loco. Ahora, ya es más corriente decir, se ha visto un ovni o... Y
puede pasar como un suceso, bueno, un día he visto una... Eso a mí me ha marcado mucho, porque yo mucho tiempo he soñado con esa imagen que he visto, he tenido pesadillas, he tenido muchos sueños con respecto a eso, y después al pasar la vida, al correr la vida, me ha regresado a mí ese hecho que me había marcado mucho. Y como yo ya he visto lo que es un globo meteorológico, yo ya he visto lo que es un lanzamiento de misil, no coincidía la realidad con lo que había visto yo en esa época. Y ha sido impactante también, ¿por qué? Porque había sido bien soleado ese día. Más o menos a las 6:30 de la tarde, 7, todavía había mucha claridad. Cuando aparecen esas esferas grandísimas, enormes, eran como estadios, digamos, como se suele decir para ejemplificar este tipo de cosas, que flotaban en el cielo de diferentes colores, en ese momento se apaga el día. En ese momento, en plena claridad, en Ayatuya se hace de noche. En Ayatuya calculo, no sé, en qué otras partes se hace de noche. Eso me ha marcado mucho a mí. Y digo, un día voy a publicar esto en el Facebook. Y cuando publico yo este hecho en el Facebook, poniendo alguna foto de referencia, me doy con que mucha gente había visto esto. Y bueno, inclusive hasta hoy mismo, cuando me venía hasta aquí, había un muchacho que vivía en el Chaco y me contaba que ellos también habían visto y que se sentían impactados. Y bueno, hay muchos hechos que nos ocurren y que merecen ser escritos, digamos, plasmados en un video o en un libro, así como lo ha hecho Nico, y este es uno de esos casos. Y bueno, yo le comentaba a él que sería bueno escribir esto en el estilo del relato testimonial, que es muy argentino, ir a la fuente, ir al testimonio. Y bueno, espero que haya una segunda parte, no sé, una tercera parte, porque muchos de estos sucesos, y bueno, así trasciende Ayatuya, trasciende también vos como escritor, como intelectual. Y bueno, muchas gracias, ese era mi relato. No estamos locos, ¿no? Es uno de los tantos testimonios que he conseguido. Y bueno, yo creo, como bien decía Fabián, que hay muchas cosas que sería lindo, guardarlas, resguardarlas de alguna forma, bueno, en este caso en un libro. Y bueno, esta es una de las historias, uno de los capítulos. También me puse a investigar, por ejemplo, por darles un ejemplo, para que sepan más o menos de qué se trata el libro, una historia que todo el mundo, no sé si todo el mundo la conoce, pero la Etelvinita, la famosa sepultura que está en el cementerio, que muchos hasta el día de hoy la siguen venerando, pidiéndole cosas, teniendo fe en esa persona que está sepultada en esa tumba. Y bueno, me puse a investigar también un poco la historia en vida de esta niña, y también recurriendo a familiares que todavía viven. Y tiene una historia muy interesante, muy interesante, también merecedora de ser plasmada en algún lado, ¿no? Porque todo el mundo conoce la tumba de la Etelvinita, pero por ahí uno no tiene de dónde buscar información, por ejemplo. Y bueno, espero con este trabajo ayudar un poco en eso, ¿no? A ver, otra historia, por ejemplo, la del famoso forajido conocido como Mate Cocido, por una cicatriz que tenía en la cabeza, que bueno, era como una especie de Robin Hood, ¿no? O lo tenían así porque no robaba a personas a empresas que explotaban el campo y el monte. Y bueno, que supuestamente esa persona era muy buscada por la gendarmería, había muchas recompensas, pero exorbitantes, de cifras exorbitantes. Y bueno,
Esta persona supuestamente había llegado aquí, a Ñatuya, se había escondido aquí, y según cuentan algunos, murió aquí y están sus restos enterrados aquí, en nuestro suelo. Bueno, es algo, no es, por ejemplo, en ese caso, no es nada sobrenatural ni nada por el estilo, pero creo que es una historia muy interesante referido a nuestra ciudad. Y bueno, y así otros relatos, un poco, bueno, lo que todos conocen, La Mujer de Blanco, un poco comparando distintas versiones de distintos lugares, porque hay historias que se repiten en distintos puntos del país o del mundo. Historias que son similares o iguales incluso, y bueno, deben tener algún punto de realidad, ¿no? Bueno, un poco investigando esto, esas distintas versiones, he tratado de dar forma a estas historias. Y bueno, espero que aportar algo, ¿no? Siempre tratando de aportar un grano de arena a la cultura ñatuyense, porque mi primer libro también se trataba sobre la música de Añetuya, la llamada música moderna en Añetuya, la música beat, de los másteres, los flamantes y baja frecuencia y toda esa movida. Entonces, bueno, este segundo, en realidad había empezado a escribir sobre la literatura ñatuyense, sobre los escritores, Homero Mansi, Luis Mansiones, los Salinas, José Luis Salinas, los Abreu Villeira, muy bien, bueno, y bueno, por supuesto los contemporáneos. Pero como surge en ese interín, surge mientras escribía, me da la curiosidad, ¿no? de estos relatos distintos, y bueno, entonces me incliné para este otro trabajo, que lo terminemos. Así que bueno, espero que sirva de algo, de material de consulta también, ¿por qué no? Y bueno, sí, en el futuro seguiré apostando siempre por la cultura ñatuyense, por todo lo referido a nuestra ciudad. Y bueno, confío en que el municipio y la Dirección de Cultura que siempre apoya a los artistas. Confío que en la gestión del señor Ibáñez tengamos más posibilidades de expresarnos y de este tipo de eventos, ¿no? Ya anteriormente con la visita del amigo Tinko Andrada también ya ha quedado demostrado esto, así que bueno, espero que siga creciendo nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura ñatuyense, que nos hace falta. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al señor intendente por estar presente, a la señora concejal Azar. Bueno, a Sergio, que siempre nos está haciendo el aguante en esto, a Mario, a Nahuel y Flor, que hicieron su hermosa presentación, y bueno, al amigo Franco, y bueno, y a todos los presentes, ¿no? Por acompañarnos en esto, por acompañarme siempre en este tipo de eventos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, amigos. Gracias por acompañarnos en este momento. Los libros están aquí, si alguien lo quiere adquirir, por favor, y de paso aproveche que está el autor, así va con dedicatoria y todo, porque Nico se va a hacer famoso, de eso no tengan ninguna duda. No sé si el año que viene tendremos que ir nosotros a verlo en Buenos Aires, ahí en la Feria del Libro. Bueno, gracias Confitería Cañete, gracias Municipalidad de Ñatuya, y gracias a ustedes porque de alguna manera estas cosas hacen de columna para seguir sosteniendo la cultura tan buena que tiene nuestra ciudad. Muchas gracias y un gran aplauso para Nico, que hace de su vida con el arte y la literatura un sendero importante.